Hola mis campeones, ¿cómo están? Soy la gran maestra Yuleisi Hernández y hoy vamos a continuar con las series de vídeos de truquitos y celadas de las aperturas. Hoy vamos a continuar con la defensa PIR. La defensa PIR es la línea con E4 y D6. De esta apertura tengo que decir que me costó mucho trabajo encontrar truquitos, ya que es una línea bastante sólida, pero encontré celadas en las que caen jugadores entre 1100 y 1900, ¿ok? Vamos a empezar por las celadas más fáciles. Me sorprendió mucho ver cómo jugadores caen en truquitos como este y cometen el error de hacer E5. E5 es una jugada muy mala por la respuesta en negro de D por E5, D por E5, y luego de dama por D1 y rey por D1, caballo G4. Al blanco le es muy difícil defender ambas amenazas, por lo tanto el negro queda con una clara ventaja y se queda con un peón de más. Otro de los errores que veo que cometen mucho las blancas, y es que luego de caballo F6 hacen dama F3. Esta es una jugada errónea, va en contra de los conceptos de la apertura. Recuerden bien, la dama nunca se desarrolla antes de las piezas menores, la dama es una de las últimas piezas que se desarrollan en la apertura. Contra este tipo de jugada yo recomiendo jugar con E5, hacer una transposición al doble peón rey, ya que tenemos la dama en F3 mal ubicada y perderían un tiempo tratando de mover la dama para ubicar su caballo en la casilla de F3. Por eso recomiendo hacer E5. Y contra esta línea también podemos montarle un truco al blanco, y es en la variante de D por E5, D por E5. Las blancas juegan con caballo C3, tratando de entrar por la casilla de D5. El negro continúa alfil E6. El blanco realiza alfil D3. Seguimos con alfil C5. Aquí las blancas hacen dama G3, presionando sobre el peón D5 y el peón de G7. Y aquí vamos a hacer caballo D7, protegiendo el peón D5. Y ustedes dirán, ¿no le importa que se coman el peón de G7? Ahí es donde está el truco. Si las blancas capturaran el peón de G7, vamos a hacerle torre G8. Y luego de dama H6 vamos a hacer la jugada doble signo de admiración de alfil por F2. Y si rey por F2, caballo G4, y estamos capturando la dama de H6. Otro truco interesante que existe en estas posiciones es en la línea de G6. Las negras realizan G6 y vamos a primero ver con las jugadas de caballo F3. Aquí existen muchas jugadas con blanca. Está caballo F3, está caballo C3, está alfil E3. Existen varias. Vamos a empezar por la de caballo F3. En esta variante existen muchos trucos, pero más bien son para las blancas. Encontré una línea bastante interesante en donde puedes poner a las negras en aprieto. Tendrían que jugar muy fino para no caer en ninguno de estos trucos. Vamos a poner que las negras aquí continúan con un desarrollo normal y hacen alfil G7. Y aquí vamos a continuar con alfil C4. Ya estamos amenazando el peón de F7. Al final va a ser nuestra idea de todo el truco en la posición. Y aquí me di cuenta que muchos errores entre ranking de 1100 y 1900 cometen este tipo de error y realizan la jugada de alfil G4. Alfil G4 es una jugada mala simplemente por el hecho de alfil por F7, doble signo de admiración, rey por F7, caballo G5 jaque, y luego que el rey vaya a la casilla de 8 vamos a hacer dama por G4 y nos estamos quedando con un peón de más, una posición claramente mejor, principalmente por todas las debilidades que tiene el negro por los cuadros blancos, ¿ok? Otros errores que cometen aquí las negras, y es que en vez de hacer alfil G4 también realizan caballo D7. Parece una jugada normal, apoyando el avance del peón a la casilla de 5, pero el blanco aquí tiene otro tema y es hacer nuevamente alfil por F7, rey por F7, caballo G5 jaque. El negro no puede ir a la casilla de F6 por la jugada de dama F3 jaque mate, por lo que el negro está obligado a ir a la casilla de E8 y luego de caballo E6 estamos capturando las damas y el negro no tiene cómo evitarlo, ¿ok? Otro error que comete aquí las negras en esta misma posición, y es que luego que realizan caballo F6, es otra de las jugadas que puede realizar el negro. Seguimos con un desarrollo normal, caballo C3, el negro se enroca, nos enrocamos, las negras continúan con planes típicos que es presionar sobre el peón de D4, hacemos D por C5, D por C5, y luego de alfil E3 veo que muchas veces las negras cometen este error y es hacer la jugada de B6, tratando de defender el peón de C5, pero no se dan cuenta que dejan una fuerte débil diagonal por los cuadros blancos. Y luego de la jugada de E5, dama por D1, torre por D1,
y caballo E8, al negro le es muy difícil defender la torre luego de la jugada de alfil D5. Al negro no le queda otra que hacer caballo C7 y luego de alfil por torre y caballo por torre, las blancas quedan en una posición sumamente superior. Tenemos calidad de más, tenemos ventaja en espacio y ventaja en desarrollo, ¿ok? Otro de los truquitos que se pueden encontrar en esta línea es, en vez de con la jugada de caballo F3, hacer caballo C3. En esta variante, las negras continúan con un desarrollo normal de alfil G7 y aquí hay dos jugadas. Una es alfil E3 y otra es caballo F3. Vamos al primero, caballo F3, porque caballo F3 tiene una similitud con las posiciones anteriores que vimos y es tratar de buscar un ataque por el punto de F7, haciendo alfil C4 con los sacrificios de la casilla en F7. El negro aquí continúa con caballo D7 y vamos a realizar nuevamente alfil C4. Volvemos a hacer una presión sobre el peón de F7. Y aquí las negras suelen cometer este tipo de error y hacen la jugada de E5, pensando que le están habilitando una casilla a la dama por E7 y que ya no va a servir el sacrificio, pero eso está lejos de toda verdad. Nuevamente sirve la jugada de alfil por F7 y si rey por F7 volvemos a hacer caballo G5 jaque y si rey E8 vamos a hacerle caballo E6, con una triple amenaza que a las negras les es muy difícil defender las tres amenazas. La mejor jugada por parte del negro es hacer dama F6 y luego de caballo D5 tenemos una ventaja decisiva ya que nos sirve dama por E6, por caballo por C7 y volvemos a capturar la dama, ¿ok? Otros errores que suelen cometer las negras aquí y es que en vez de hacer E5 también ha realizado la jugada de caballo F6 y luego de E5, D por E, D por E y realizan caballo G4 ejerciendo una presión sobre el peón de E5, volvemos a hacer la jugada de alfil por F7, rey por F7, caballo G5 y si rey E8 vamos a hacerle caballo E6 y nuevamente volvemos a capturarle la dama porque la dama no tiene una casilla de escapatoria. Pero si el rey se retira a la casilla de G8 vamos a hacer dama D5 y el negro no puede evitar el jaque mate en la casilla de F7, luego de E6, dama por E6 y si rey F8, dama F7, jaque mate. Otro truquito que se puede encontrar en estas líneas de la PIR y es que en vez de caballo F3 vamos a hacer la jugada de alfil E3. Esta es una variante bastante común donde el plan de las blancas casi siempre es hacer dama D2, F3 y lanzar un fuerte ataque por el flanco rey. Contra esta jugada las negras aquí hicieron A6, el blanco continuó con A4. Yo soy más de hacer la jugada directa de dama D2, F3, no perder el tiempo haciendo A4. Pero el negro continúa aquí con B6, dama D2, los planes típicos, caballo D7, F3, alfil B7, alfil C4. El negro continúa con E6, caballo E2, C5. El negro está ejerciendo una presión sobre el peón de D4. Nos enrocamos. Las negras continúan con dama C7. Y aquí vamos a retirar nuestro alfil de A2 porque el negro nos está amenazando C por D4 y capturándonos el alfil de nuestra casilla C4. Por eso alfil A2 es una buena jugada. Y luego de C por D4 y caballo por D4, aquí es donde nos encontramos nuevamente con una posición con bastantes trucos. ¿Qué pasa si el negro realiza caballo E7? Caballo E7 es una jugada muy mala por el brillante sacrificio de alfil por E6 y si F por E6, caballo por E6 y tenemos nuevamente una doble amenaza y al negro le es muy difícil defender ambas piezas, ¿ok? Otro truquito que tenemos en esta posición, que fue la que se cometió el error en la partida, es que hicieron E6, tratando de desalojar este fuerte caballo, pero el negro no contó con la jugada del caballo B5, sacrificando nuestra pieza. Peón por caballo, caballo por B5 y dama C6 no sirve por la jugada de alfil D5 y volvemos a capturar la dama negra. Así fue como ocurrió en esta partida. Y no sirve una jugada como dama C8 por caballo por D6 y nos volvemos a comer la dama. Otra jugada que tienen las negras y es en vez de dama C6, dama B8, pero contra caballo por D6, rey F8, caballo por alfil, dama por caballo y alfil D5, jugada doble signo de admiración, las negras quedan completamente perdidas. Luego de alfil por torre, dama por alfil y dama por caballo con ventaja decisiva. Tenemos ventaja material, tenemos ventaja posicional, ventaja en desarrollo y las negras no tienen nada que hacer, ¿ok? Otra posición donde se pueden encontrar bastantes trucos y es en la posición inicial de la PIR y es que en vez de hacer caballo C3 o caballo F3 vamos a realizar
la jugada de F4, una jugada normal de desarrollo muy teórica. El negro continúa con alfil G7, nosotros continuamos con caballo F3, el negro realiza caballo F6, nos está capturando el peón de E4, seguimos con caballo C3 defendiendo nuestro peón, se enroca, realizamos alfil E2, C5, ya el negro está ejerciendo una presión sobre el peón de D4, hacemos C por D y aquí el negro realiza dama 5. El negro está amenazándonos a hacer caballo por E4, aprovechando la fuerte clavada que tiene, nos enrocamos, dama por C5, rey H1 y aquí el negro realiza caballo G4. El negro piensa que el blanco no tiene cómo defender la fuerte jugada de caballo F2, jaque, pierde torre. Aquí el blanco en la partida que busqué no se dio cuenta y cometió el error y hizo dama D5. Dama D5 es una jugada mala claramente por la jugada de caballo F2 jaque y si rey G1, caballo por E4, perdiendo el peón y quedándose el negro con un peón de más y con clara ventaja en la posición. Por supuesto, en este tipo de posición nos sirve la jugada de caballo H3, rey H1 y dama G1, porque el blanco no está obligado a capturar con torre, sino que captura con caballo y ya no existe mate por la casilla de F2. Así que tengan mucho cuidado en este tipo de posición. Ahora, aquí al blanco se le fue un detalle y era en vez de hacer dama de 5, tenía una jugada de doble signo de admiración y que defendía todos los temas de la posición. Y era caballo D5. ¿Por qué caballo D5 es tan buena? Ya que el negro no tiene caballo F2 jaque por la brillante jugada de torre por F2 y si dama por F2 le estamos haciendo una linda celada a esa dama y luego de alfil E3 las negras no tienen cómo defender esa dama que se encuentra en la casilla de F2. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, hasta aquí todos los trucos que pude encontrar de la defensa PIR. Si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal que es gratis, no se les cobra por eso. Dale a la campanita si quieres ser uno de los primeros en enterarte cuando suba un video al canal de YouTube. Y lo más importante, déjame en los comentarios si quieres más videos sobre este tipo de tema o algún otro tema específico, los voy a estar leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.